Buenos días a todos los que ya nos estamos conectando a esta hora. Son las 10:01 de la mañana, como prometimos, estamos comenzando a tiempo. Debido a las diferentes fallas que tuvimos la semana pasada, cambiamos este horario, así que le damos la bienvenida ahora más temprano. Todos los domingos a partir de las 10 a.m. estaremos con nuestra transmisión en vivo mientras dura el aislamiento social. Estaba contabilizando, tenemos ya 85 días, ¿no? Con las buenas noticias de que a partir del día de mañana se hace una flexibilización de la cuarentena y así podrán reincorporarse a sus labores algunos sectores productivos del país. Y eso es una buena noticia debido a que, bueno, es necesario que se active la economía, que se active la producción, que se active la vida normal del país y que todo empiece a enrumbarse nuevamente. Para nosotros, bueno, no ha pasado nada, nosotros hemos seguido congregándonos, hemos seguido predicando la palabra en este tiempo, en donde por estas mismas razones de la pandemia mundial tuvimos que estar aislados, mas sin embargo la palabra fue predicada y no sé si ustedes están de acuerdo conmigo que hemos tenido un muy buen tiempo durante todos estos 80 y pico días, casi 90 días de aislamiento social. Ha sido de bendición, la palabra ha sido de bendición, todo lo que hemos estado ministrando en este tiempo. Y bueno, vamos a aprovechar el tiempo, como les dije, queremos aprovechar lo máximo posible este momento. Vamos a ir empezando ya para ganar tiempo, como les decía. Yo voy a continuar con un tema que estuvimos tratando la semana pasada, en esta serie que estamos llevando Vida de Fe, que comenzamos nuestra primera transmisión en vivo desde la casa, porque siempre hacemos transmisiones en vivo desde el local, pero desde la casa comenzamos el 15 de marzo y de allí nuestro apóstol nos estuvo encaminando hacia una serie que le hemos puesto Vida de Fe, que es lo que nos ha mantenido hasta este momento. Podemos decir sin temor a equivocarnos que hasta aquí el Señor nos ha ayudado. El Señor está con nosotros en todo momento. Pero vamos a orar. Vamos a entregarle este servicio al Señor. Vamos a unirnos tú allí en tu casa, con tu familia, en tu cama, donde usted se encuentre, en la sala de su casa, en la habitación, en el lugar donde usted se encuentre allí. Conéctese en este momento con el Espíritu Santo y vamos a orar. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Dios, porque despertamos a un nuevo día, Señor. Y comienza una nueva semana, Señor. Se termina el mes 5 de este año 2020, que pareciera que se nos está yendo tan rápido. Y ya a partir, Señor, de mañana, Dios mediante, comenzamos, Señor, la mitad del año. Señor, con esperanza, con fe, con nuestra confianza puesta en ti, Señor, de que iniciaremos una nueva etapa, Señor, siendo mejores personas, a través, Padre Santo, del tiempo que estuvimos, Señor, en el aislamiento social. Te damos gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado, Señor, porque en estos 85 días, Señor, tu mano de... y hemos sido protegidos, Señor, de todo mal, así como lo declaramos, Señor, el 22 de marzo en esa oración y como hicimos, Señor, el 15 de marzo en esa Santa Cena. Tus ángeles han estado acampando alrededor de cada uno de nuestros hogares, Señor. Y tu sangre preciosa, Jesucristo, nos ha librado y nos ha mantenido sanos. Nos ha librado de toda plaga, de todo virus, de toda enfermedad. Gracias, Señor. Gracias porque tanto nosotros como nuestros familiares han sido protegidos en este tiempo. Gracias, Señor, por tu unción, por tu poder y por tu palabra. Gracias por las cosas nuevas que hemos aprendido. Gracias por las situaciones nuevas que hemos vivido. Gracias por el tiempo compartido en familia. Gracias, Señor, porque las redes sociales se convirtieron, Señor, en un sitio donde nuestra comunicación se fortaleció con nuestros hermanos, con nuestra familia, con nuestros amigos, Señor. Gracias. Muchísimas gracias por tu poder. Te alabamos, te bendecimos, te damos toda la gloria, toda la honra, todo el honor. Tuyo es el poder para siempre y por siempre, Señor. Tuyo es el honor y por eso a ti, Señor, en esta hora te entregamos todo lo que vamos a hacer. Padre, te pido por cada uno de los que está en su casa y por todas las personas que van a escuchar este audio o que van a ver esta transmisión en vivo o aquellos que la verán después, para que tu bendición repose sobre sus vidas, para que cada uno, Señor, sea llenado de tu presencia por el Espíritu, Padre, para que se mantengan en armonía los hogares
hogares. Para aquellos que van a iniciar labores el día de mañana, sean cubiertos con tu sangre. Para que los ángeles de poder traigan la respuesta, Señor, a las oraciones que se han hecho, Padre. Para que tengan salud, para que tengan paz, para que tengan prosperidad, para que te conozcan a ti como proveedor, como protector, como sanador y como el Dios de nuestras vidas y de nuestras almas. Recibe, Señor, gloria y alabanza, Padre Santo, y toma tú el control total y absoluto, porque tú eres el Creador, porque tú eres el Señor de todas las cosas, Padre, en el nombre de Jesús. Por el poder que nos ha sido conferido como iglesia a través de la muerte y el sacrificio de Jesucristo y por su sangre, hoy tomamos autoridad sobre toda fuerza espiritual de maldad y atamos ahora, en esta hora, sus artimañas. Atamos ahora toda la mala intención. En esta hora destruimos toda oración hechicera, perturbadora, en el nombre de Jesús. Toma tú el control, Padre, en esta hora. Atamos toda hueste espiritual de maldad en las regiones celestes, en el nombre de Jesucristo, y lo enviamos a prisiones de oscuridad y a lugares secos. Amén y amén. Bueno, señores, continuamos ahora nosotros con lo que es esta serie que se llama Vida de Fe, que hemos estado ministrando durante todos estos días. Como les dije, comenzamos nuestras transmisiones desde la casa el día 15 de marzo del 2020. Allí hicimos nuestra primera transmisión y allí estuve yo hablando porque veníamos en nuestras reuniones que estamos haciendo en el centro comercial Terras Plaza, nivel C1, en el local Da Vinci, que es donde nos estamos congregando ahora, ¿verdad? Gracias a nuestro amigo y hermano Leonardo Cañas, que nos cede ese espacio junto con su esposa Marisela, sus hijos, quienes bendecimos y le mandamos un beso grande. Estamos muy agradecidos por la obra de bendición que ha hecho para nosotros, para poder nosotros reunirnos. Allí veníamos hablando de la importancia de la manifestación del reino de Dios. Nuestro apóstol nos estuvo hablando de que era el tiempo de que la iglesia manifestara el reino aquí en la tierra de una manera distinta y en diferentes áreas. Recuerdo que nuestro profeta estuvo hablando también de eso, y nuestro apóstol, y yo estaba hablando, me tocaba hablar a mí ese día 15 cuando se decretó la cuarentena, ¿verdad? De cómo se manifestaba el reino de Dios en las finanzas. Y lo quiero recordar un poquito porque la semana pasada estuvimos hablando de las pruebas. Como estábamos comentando, que tal vez muchos de nosotros nunca nos imaginamos que de un domingo a otro no íbamos a poder reunirnos, no íbamos a poder encontrarnos, no íbamos a poder congregarnos en un local, más si nos congregamos, ¿verdad?, desde las casas. Pero eso hizo que nuestra rutina se viera movida. Muchos no pudieron salir a trabajar, muchos no pudieron salir a estudiar, otros que no estaban acostumbrados a estar en sus casas tuvieron que empezar a acostumbrarse a estar en su casa, a compartir mucho tiempo con su familia. Y eso, ese periodo de tiempo que hemos ido pasando, para muchos se ha convertido en una prueba grande. El domingo pasado nuestro apóstol nos mostraba y nos enseñaba que venía a nuestras vidas, Dios la permitía como un ensayo, y que revelaba el cristianismo tuyo, revelaba a Dios en ti, y que había unas pruebas personales y había una prueba, ¿verdad?, de las naciones, y en este caso a nivel mundial todas las naciones fueron probadas. En ese tiempo que yo estuve hablando de la manifestación del reino, tiene algo mucho que ver, estaba bastante ligado, que Dios nos venía diciendo que era el tiempo de que tú y yo como creyentes manifestáramos el reino. Ciertamente en este tiempo de pandemia mundial se manifestó que el reino, vamos a decirlo de esa manera, gobierna en la vida tuya, en la vida mía o en la vida del creyente. Se comenzaron a manifestar lo que estaba adentro, se comenzó a aparecer, a dar a luz. Lo que estaba oculto comenzó a salir a la luz. Y en ese tiempo que hablamos de cómo se manifestaba el reino en la finanza, tiene que ver con lo que hablábamos cuando viene la prueba a tu vida y Dios te empieza a probar en el dar. Y nos hablaba la semana pasada esa enseñanza tan buena, que les invito a que la puedan escuchar en Miss Club, que está ahí en esa página, esa palabra de cómo Dios nos probaba en el dar. Porque en los tiempos de crisis, en estos tiempos en donde mucha gente dejó su empleo, en donde mucha gente dejó de recibir su entrada semanal, mensual o quincenal, en donde mucha gente
se le vio en su mundo trastocado, y entonces era allí, en ese momento en donde pareciera que hay escasez, en donde Dios dice, entonces da con generosidad, da con amor, da con confianza. Yo estuve más o menos buscando las situaciones que estuvimos hablando, las distintas prédicas. Nuestro apóstol nos estuvo hablando el 22 de marzo, hicimos una cena del Señor, cubrimos todas las casas, una oración bien buena y bien interesante que tenía que ver con Dios marcando el principio de ese tiempo, y Dios nos dijo, yo los guardaré, yo los protegeré. Si ustedes creen y confían en mí en este tiempo, yo tendré su vida y la de su familia cubierta. Y así lo hemos podido ver ese día 22. Después nos estuvo hablando en el ejemplo de cuando el profeta tuvo hambre y la viuda lo sostuvo, y cuando el profeta vinieron los cuervos y lo sostuvieron, y de allí arrancó lo que era la vida de fe. Porque si quiere que te diga algo, es muy importante comprender, no solamente en este tiempo, sino todos los días de nuestra vida, que el creyente está llamado a vivir por fe. El creyente está llamado a vivir creyendo cada día. La fe no es un algo que uno hace de él o lo toma, o una herramienta que uno toma para un momento de una situación circunstancial difícil, sino que la fe es un modo de vida, que nosotros, tú y yo, estamos llamados a aprender a vivir cada día creyendo. Y saben, es una tarea y es difícil, y por eso es que la fe es probada. Y la fe es probada para llevarnos a niveles distintos y diferentes, porque hemos sido llamados a vivir siempre así. No es que viene una circunstancia y de repente nosotros decimos, bueno, voy a tomar la fe ahora para esta circunstancia, sino que cada día tiene que vivirse creyendo en Dios y a Dios. Otra de las cosas que nos enseñó nuestro apóstol, nos dio unas recomendaciones para este tiempo. Yo les recomiendo que ustedes vayan y busquen allí en esa página de vínculos de sus audios, porque es bien interesante que él nos dijo 3 cosas que a mí no se me olvidaron. Él nos dijo, no es tiempo de tener deudas. Nos dijo, es tiempo de dar en medio de esta situación. Y nos dijo, es tiempo de mantenernos humillados. Y él nos enseñó lo que era la verdadera humillación, que era la humillación que Dios hablaba para este tiempo, la que Dios quería. Que no se trataba de los rituales, que no se trataba de flagelancia, sino que se trataba de mantenerse sometido a la voluntad del Padre. Y de allí tomé yo un mensaje donde hablé de lo que era la verdadera humillación en este tiempo, y de cómo Dios en este tiempo llamaba a su iglesia a mantenerse humillado. Porque saben una cosa, cuando a ti se te mueve tu mundo, cuando a ti se te mueve tus planes, cuando tú pareces que pierdes el control de tu vida, entonces tú llegas a tener miedo, llegas a tener angustia, llegas a tener ansiedad. Por eso estamos dando esos temas pequeños en los videos en el Instagram, y usted lo va a poder ver. Y es tiempo de humillarse bajo la poderosa mano de Dios y aceptar su voluntad. Y una vez que si uno se humilla de la poderosa mano de Dios, entonces Dios lleva las cargas, la ansiedad, y arranca aquellos miedos y temores que te pueden estar dominando. Después estuvimos hablando de lo que era todo lo que tenía que ver con la provisión. ¿De dónde venía tu socorro? ¿De dónde venía tu provisión? ¿De dónde iba a venir aquello que tú necesitabas para no tener necesidad? Eso fue bien interesante, porque muchas personas comenzaron a dar testimonio de que si en aquel momento, ese ejemplo bíblico que tenemos, vinieron cuervos y alimentaron al hombre del propósito de Dios, en este momento también Dios iba a mover la mano de personas para que vinieran a proveerte. Y allí tuvimos muchos testimonios de personas que vieron cómo la provisión de Dios llegó a su vida y cómo Dios no lo dejó tendido en el camino. Estuvimos hablando del testimonio, que lo estuve hablando yo, de cómo llega un momento, lo tuvimos en el libro de Hechos, un ejemplo bíblico, de cómo en un momento determinado el apóstol Pablo, viviendo la vida de fe, creyendo que Dios le encomendó hacer una obra, en un momento donde él fue en una circunstancia difícil a predicar en un lugar y de allí lo corrieron, él llegó al otro sitio creyendo, y dice la Biblia que Dios mismo dio testimonio de ellos, y en ese testimonio les permitió que por la mano de ellos se hicieran muchos milagros. Qué tremendo es eso, muy importante en la vida de fe, que nosotros entendamos que Dios da testimonio de ti y de mí.
Que Dios en un momento determinado es el que te va a permitir, y a ti y a mí, por una oración, por una prédica, por una palabra, que se generen esos milagros sobrenaturales que van más allá del entendimiento humano. Porque a veces hay circunstancias que merecen que se hagan milagros. A veces hay circunstancias donde merecen que salgan cosas de la nada. A veces es importante la intervención divina sobrenatural de Dios en una circunstancia, pero es Dios el que da el testimonio. Es el Dios el que dice, ese es mi hijo, esa es mi hija, y el respaldo se manifiesta en la mano de poder. Y por último estuvo hablando nuestro profeta José, que estuvo invitado con la maestra Carla, que estuvo hablando sobre la vida de Abraham, un ejemplo de vida de fe. Y estuvo hablando y nos dio unas recomendaciones de que en medio, mientras tú estás esperando el cumplimiento de la palabra de Dios, que se va a cumplir y que va a llegar, tú no tenías que quejarte y tenías que deshacerte de la incredulidad. Como en un momento determinado la incredulidad se convierte en un obstáculo grande, en un gigante inmenso que te impide que tú puedas ver el cumplimiento de la palabra que Dios te dio. Es necesario que arranquemos la queja, es necesario que nos humillemos delante de la poderosa mano de Dios, es necesario que vivamos creyendo todos los días, es necesario que entendamos que en Dios está nuestra provisión. Es necesario que nosotros vivamos una vida de fe y que en medio de la fe entendamos que cuando vienen las pruebas de nuestra fe, no son para destrucción, sino que son para nuestra bendición y para nuestra promoción. Eso lo estuvimos hablando la semana pasada. Nuestro apóstol nos estuvo enseñando un mensaje extraordinario donde nos estuvo hablando en la primera, segunda Corintios, los capítulos 8 y 9, donde nos está hablando de cuando viene la prueba a nuestras vidas, en una situación de necesidad, en una situación difícil, y Dios te pone en el corazón, tienes que dar. Y nos daba el ejemplo de Macedonia, en donde en su profunda pobreza abundaron en generosidad, y que Dios en este tiempo nos está llamando a su iglesia a que demos en generosidad, que no demos por obligación. Y una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención, él terminó su enseñanza diciendo que en tiempo de prueba y en tiempo de necesidad se sale el cristianismo y se da por amor. Y fíjense que ese es el primer principio bíblico para mí. Yo lo veo de esta forma, porque Dios se dio primero. Dios nos dio a su hijo, a su único hijo, lo entregó por amor. Y se podría decir que tal vez si él hubiera tenido 20, 30, 40 hijos y daba uno, bueno, está bien, pero era su único hijo. Era lo único que tenía. Era su único heredero. Primer y único hijo, y él lo entregó. Y lo entregó porque nos ama. Nos entregó por amor. Lo entregó por la generosidad de liberalidad. Porque si usted pone a ver, no puso peros, no puso como decir, bueno, yo lo entrego si esto, yo lo entrego lo otro. No, lo entregó completamente. Y Jesucristo obedeció a su Padre hasta la muerte, y muerte en la cruz, para que tú y yo tengamos vida. ¿Qué mayor manifestación de amor? Hasta hoy en día la gracia de que abrió el tiempo del cumplimiento de la ley, nuestro Señor Jesucristo, por amor, cada día que nos podamos acercar libremente delante del trono del Padre. Cada día nos da la oportunidad de que podamos comenzar de nuevo. Cada día nos da la oportunidad de que podamos acercarnos a Él sin miedo, sin temor, encontrando misericordia, encontrando el oportuno socorro. ¿Saben por qué esta pandemia mundial conmocionó a las naciones? Porque las naciones tienen su esperanza puesta en el sistema. Y el sistema fue creado por hombres. Y todo aquello que es creado por hombres en sabiduría humana, dice que es terrenal la Biblia. Dice que es animal y dice que es diabólico. Y nosotros como creyentes estamos puestos a poner nuestra confianza y nuestra esperanza en el reino de los cielos. En nuestro Padre, que es el creador de todas las cosas, en Dios que tiene un trono inconmovible donde no hay crisis, en nuestro Señor Jesucristo que entregó su vida en la cruz del Calvario por ti y por mí. Si tú estás esperando que el sistema comience de nuevo en su actividad y en su rutina y te envuelva y te aleje de, por ejemplo, congregarte, asistir a un sitio, no ver las conexiones, no leer la Biblia,
ni siquiera tener un tiempo de oración, entonces estás perdiendo tu tiempo, porque la vida de fe se trata de vivir creyendo a nuestro Dios Todopoderoso en toda circunstancia, más allá de que el sistema sea conmovido o no. Quiero decirte que la vida de fe es una vida de esperanza. Es una vida de donde aquello que pareciera que fuera ilógico no tiene nada que ver con el razonamiento humano, tiene que ver con creer. Pero nuestro creer y nuestra confianza está puesta en las promesas que el Señor nos ha dado. En aquellas promesas, así como Abraham, que les dio el Padre, y dice que Dios juró por sí mismo que se lo cumpliría, y Abraham las creyó y han sido traspasadas a nosotros, porque nosotros somos los hijos de Abraham, nosotros somos los herederos del nuevo pacto, ese pacto que tiene mejores y mayores promesas. Eso es la vida de fe. Yo quiero que leamos, para continuar hablando, quiero dejar algunos tips allí para que los tengan allí guardado. Voy a rescatar algo que estuvo diciendo nuestro pastor, nuestro apóstol Orlando, la semana pasada, cuando estuvo hablando del dinero, cuando estuvo hablando del dar, porque cuando la gente le hablan de dinero, parece que se le prenden todas las luces. Quiero decirte que el sistema humano está basado en el dinero, pero el dinero, porque las riquezas no tienen que ver con el dinero, ¿verdad? Fíjense en esta situación, nuestra Venezuela, que ha sido introducida, sumergida por mano humana, permitida por nuestro Dios, sí, pero por mano humana, sumergida en una crisis política, social y económica. No tiene nada que ver con que Venezuela sea pobre, porque Venezuela continúa siendo rica. Las riquezas de Venezuela están en sus entrañas, están intactas. Y entonces muchas veces tú crees que tu vida, tú eres pobre porque no tienes dinero. Eres pobre porque no tienes fe y porque no crees. Porque la pobreza fue creada por los hombres. Fíjense, él nos decía que el Señor Dios te da semilla, pero semilla al que siembra, que Él te daba, le da y permitía la gracia o la unción en las personas para recibir, pero no era para atesorar, sino para dar. Y yo estuve buscando, revisando que a dónde nosotros tenemos que dar o para qué Dios te da, y estuve allí buscando para cumplir el propósito de la expansión del reino de los cielos, para hacer bendición a aquellos, ¿verdad?, que tienen que alcanzar el reino, o a aquellos hermanos en la fe, y para la multiplicación, porque no es el dinero, no, el dinero no se te da para atesorar, y que Dios es el que daba la semilla. Entonces el dinero tiene un uso. Todos los recursos, no solamente los recursos económicos, tienen un uso. Se te da que tú des, se te da para el sustento, para ti, ¿verdad? Pero para dar. Y una vez que tú das, entonces tú vuelves a recibir. Y dice que eso trae justicia y eso hace obras de bendición y de alabanza a Dios, ¿verdad? Porque cuando tú recibes, entonces tú alabas a Dios, y cuando tú recibes de la mano del que recibe, tú le das bendición. Ahora fíjense, yo quiero leer rápidamente, si ustedes me acompañan, el ejemplo de nuestro Señor Jesús de lo que es la vida de fe y de lo que es dar. Porque a veces pensamos, bueno, yo no tengo nada para dar. Me decía mi esposo en estas noches, me decía, oye, se me revela ahora con mayor lucidez aquella mujer viuda que fue al altar y dio 2 blancas. Y el Señor se refirió a ella diciendo que ella había dado más que aquellos fariseos que daban muchísimas otras monedas. ¿Por qué? Porque el Señor vio el amor con el que aquella mujer, que dio lo único que tenía, lo entregó a Dios, y para Dios era un gesto de amor y de fe mayor que aquel que da porque le sobra y porque tiene la garantía de que, bueno, siempre va a tener. Bien interesante, ¿no? Porque Dios hace las cosas diferentes. Uno siempre dice, bueno, yo cuando me convertí pensaba, bueno, cuando tenga mucho, daré mucho. Nos enseñaba la otra vez la pastora Loida Liz, cuando hablábamos también un tema sobre el amor y sobre el dar, y ella nos enseñaba y nos decía, pastora, ¿cómo doy? Lo primero que haces es que te das tú primeramente, y eso es lo que Dios más quiere. Bueno, vamos a ver
Les invito a que abran sus Biblias en el libro de Mateo, en el capítulo 8. Vamos a leerlo todo. Este capítulo narra distintos eventos. Yo no estoy segura si estos eventos ocurrieron todos uno sucesivamente del otro, ni tampoco me voy a poner a indagar sobre esto, pero en este capítulo están escritos uno detrás del otro, así que vamos a leerlo. Mateo capítulo 8, le doy chance allí para que lo busquen y comenzamos así, dice: cuando descendió Jesús del monte, luego de haber dado su extraordinario sermón, que está reflejado en el 5, en el 6 y en el 7 del capítulo de Mateo, donde habla de el nuevo tiempo y de la gracia, dice: cuando descendió del monte le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ve, ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús le dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Continuamos leyendo en el versículo 14, dice: vino Jesús a la casa de Pedro y vio a su suegra. Dice que estaba postrada en la cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, como cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. En el 18, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Y otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y en aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él le dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaban diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a él a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: Jesús, Hijo de Dios, ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdo. Y él le dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Y los que le apacentaban huyeron y vinieron a la ciudad contando todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús
y cuando le vieron le rogaron que se fuera de sus contornos. Fíjense qué interesante, en un solo capítulo de 34 versículos vemos un desencadenante de milagros. Vemos una cantidad de situaciones, una totalmente distinta de la otra. Vemos una cantidad de momentos o de circunstancias por las que tuvo que pasar nuestro Señor Jesucristo. En un solo capítulo podríamos decir, vemos como Él sana al leproso, sana al siervo del centurión, sana a la suegra de Pedro, calma la tempestad, echa fuera a los demonios. Ahora, Él viene de haber dado un discurso, de haber dado un sermón. Y en ese sermón yo no recuerdo, porque de verdad no recuerdo haber escuchado que Él haya dicho, bueno, mira, yo vine aquí a sanar, así que todos los que estén enfermos vengan. Él habló de una cantidad de momentos extraordinarios que tenían que ver con el cumplimiento de la ley y lo que verdaderamente Dios quería para el nuevo tiempo. Y comenzó a explicar y a deshojar la margarita en cuanto a la situación de la ley, al cumplimiento de la ley y a cómo se había desviado el pueblo. Pero quiero decirte que el pueblo en su mayoría estaba sufrido, enfermo, empobrecido. El mensaje de nuestro Señor Jesucristo, luego que salió del desierto, de donde fue tentado por Satanás, en donde estuvo 40 días ayunando, el primer mensaje de Jesucristo no fue acusar a los gobernantes de ese momento, fue decirle a aquellos encargados de la situación espiritual del pueblo que lo estaban haciendo mal, que si hasta ahora habían hecho una cantidad de ritos, una cantidad de cumplimientos por herencia, de situaciones que en un momento determinado Dios les impuso a través de Moisés, que hoy venía con un mensaje nuevo, diferente, que se terminaba un tiempo y comenzaba algo nuevo, y que comenzaba el tiempo de la fe, que comenzaba el tiempo del creer, que comenzaba el tiempo del vivir entendiendo que Dios es todopoderoso y que no hay sacrificio que pueda comprar una salvación, una transformación. Él no vino a promocionarse y a decir, mira, venga que yo voy a hacer milagros. Los milagros ocurrieron porque las personas creyeron en la palabra de Jesús. Las personas oyeron lo que Jesús le dijo y creyeron en su dicho y en su palabra y acudieron a Él buscando en un momento el refugio por una situación que los tenía atados, que los tenía enfermos, que los tenía empobrecidos. Las curaciones y esos milagros extraordinarios que ustedes ven allí vinieron porque hubo gente que al escuchar esa palabra, su corazón y sus pensamientos se fortalecieron en fe. Porque aquella esperanza que habían perdido, porque la religión y el cumplimiento de la ley le había robado las esperanzas, ellos la volvieron a recuperar a través de esta palabra de gracia, esta palabra de salvación, esta palabra de nuevos tiempos que les trajo Jesús, en donde subió al monte y empezó a decirles, bienaventurados los pobres, donde empezó a decirle, bienaventurados los humildes de corazón, donde empezó a decirle, no es necesario que acumule riqueza para saber y creer y vivir confiando de que Dios tiene cuidado de ti. Donde Jesús no empezó a decirle, bueno, mete dinero en el banco, trabaja mucho y esfuérzate, le dijo, cree en Dios porque Dios te ama. En donde Dios empezó a decirle, si a ti te enseñó la ley, que tienes que pagar mal por mal, que es ojo por ojo, que es diente por diente, que si alguien te hace mal tú tienes que odiarlo, pues yo vengo a decirte hoy que si alguien te pega en una mejilla tú le pongas la otra, porque Dios es un Dios de amor, es un Dios de perdón y de gracia. Y cuando ellos escucharon esta palabra de esperanza, esta palabra de tiempo nuevo, ellos creyeron a la palabra y por eso no tuvieron temor de acercarse a Jesús, como vino el ciego y le dijo, Señor, el leproso, que es el primero, y le dijo, Señor, si tú quieres, tú me puedes sanar. Qué tremendo, porque la situación de un leproso era terrible. ¿Cómo hizo ese leproso para estar allí y esperar que Jesús bajara del monte? Seguramente escuchó y tal vez estaría aparte, no sé, yo estoy especulando, pero me quiero imaginar, porque ellos no podían acercarse a las personas.
porque ellos tenían que estar apartados, aislados. Ellos no eran personas deseadas porque nadie quería contagiarse con la lepra. Y la lepra era incurable, era mortal, era dolorosa. Era estar confinado a vivir una vida de tristeza el resto de la vida que quedaba al que se contagiaba de lepra. Y este hombre no vino y le dijo: Señor, hazme un milagro. No, le dijo: yo sé que tú eres el Hijo de Dios. Yo sé que tú tienes el poder, porque le dijo: si tú quieres, tú me puedes sanar. Y el Señor le dijo: sí, yo quiero, porque yo he venido es a esto, a que el que está sufriendo pueda creer y entender que se acabó el tiempo del sufrimiento. Para ese hombre el sufrimiento venía representado en una lepra. Para ese hombre el sufrimiento y la tristeza, incluso su perdición y su maldición, estaba representada en la lepra. Y el Señor vino y lo sanó. Y fíjate, él le dice: no le cuentes a nadie, porque aquí no estamos tratando de promocionarnos. Solamente ve y cumple con la ley, porque él todavía no había muerto. Mas sin embargo todo el mundo se enteró. Cuando Jesús viene, el centurión, y se le acerca y le dice: Señor, mi siervo necesita de la palabra tuya. Y él le dice: bueno, yo voy a ir. Él tuvo la disposición y dijo: bueno, voy a ir, voy a sanarlo. Y el centurión le dijo: no, Señor, no vengas, no entres, porque yo no soy digno de que entres en mi casa. Los centuriones esclavizaban, azotaban, golpeaban al pueblo judío. El pueblo judío estaba gobernado en un sistema de esclavitud. Yo a veces no entiendo cómo la gente no puede entender y ver que en los tiempos de nuestro Señor Jesús, el pueblo judío estaba sometido bajo un yugo de esclavitud en el Imperio Romano, y había gente sediciosa que quería librarse del yugo de esclavitud. Y no solamente tenían esa esclavitud, sino que también tenían la esclavitud entre ellos mismos. Había judíos que tenían esclavos. Claro, no, a lo mejor no estaban sometidos a trabajo forzoso, pero habían leyes, como aquella ley famosa que Jesús dijo, en donde si venía alguien y le decía a un siervo: mira, cárgame esta carga y llévamela hasta mi casa, tenía que llevársela y tenía que cargársela. Y Jesús le dijo: si alguien viene y te dice que la carga es 1 milla, yo te digo que vayas más. Porque aquí no se estaba tratando del cumplimiento de una ley, porque la verdadera libertad que Jesús vino a traer era la libertad del Espíritu. Porque Jesús vino y se manifestó a tu vida y a mi vida para hacernos libres del yugo del pecado. Esa es la primera libertad de que tú y yo tenemos que clamarle, que seamos libres. Porque a veces estamos hablando de libertad y resulta que nos esclaviza un vicio, nos esclaviza una forma de vida pagana, nos esclaviza la mentira, nos esclaviza la pornografía, y entonces nos decimos que queremos ser libres de alguna forma de gobierno. Nosotros necesitamos la verdadera libertad. Para ese leproso, la esclavitud significaba una enfermedad terrible. Para este centurión que tenía a su siervo enfermo, que tal vez fue a muchos médicos y no pudo, él entendió que ese hombre que habló allí, que ese hombre tenía una palabra nueva, distinta, porque él pudo haber ido ante los fariseos. Él pudo haber ido, no sé, delante de aquellos escribas que estaban allí, que seguramente los conocían, porque también la historia lo dice, que los fariseos, los escribas, hicieron un trato con el Imperio Romano para ellos poder practicar su ley con libertad y su religión judía. Pero sin embargo él escuchó una palabra nueva, una palabra diferente, y él le dijo: yo sé que si tú dices una palabra, mi siervo sanará. ¿Qué nivel de fe? No es que, bueno, ven, ponen las manos, ungelo con aceite, ponlo para arriba, para abajo. Le digo: yo sé que si tú dices una palabra, mi siervo sanará. Y el Señor se admiró de la fe y le dijo: conforme a lo que tú has creído, te será hecho. ¿Cuántas veces nosotros vemos una circunstancia a nuestro alrededor adversa, difícil, como la que muchos están viviendo? A lo mejor viste que se te acabó el azúcar, se te acabó la harina, y entonces pensaste: este es lo último, y vino alguien y te dio una palabra y tú creíste esa palabra y Dios te proveyó y te multiplicó. ¿Cuántas veces no escuchan los rumores? Nosotros los venezolanos nos hemos tenido que fortalecer en fe cada día creyéndole al Señor, porque hay 2 tipos de creyentes: aquellos que amargaron su corazón, como nos decía el profeta José, aquellos que maldicen el país, que maldicen los gobiernos, aquellos que tienen su esperanza y su confianza en un gobierno de turno para que los haga vivir una vida de paz y de tranquilidad, y aquel que bajo cualquier circunstancia vive creyendo en Dios, porque Dios es el que gobierna su vida.
Porque los preceptos que gobiernan su vida están establecidos en la palabra. Y porque aunque se sujeta a las leyes y no está en rebelión ni en desobediencia, ni tiene su corazón lleno de odio, su confianza y su esperanza está puesto en su Señor y en su Salvador. Yo creo que este centurión en un momento pudo ver en Jesucristo algo nuevo, distinto, que lo hizo llegar a creer en el poder sanador de Dios. Y fíjense, la suegra de Pedro dice que estaba en la cama, estaba allí postrada en la cama. Tal vez ella en ningún momento dijo, bueno, no, que venga alguien y me sana. Es como a veces pasa uno, bueno, tiene una dolencia, tiene algo y uno se acuesta y descansa. Es capaz que hasta ni ore ni pida, pero vino el Señor y la tocó. Y solamente con tocarla, la fiebre la abandonó. Es tremendo porque no es que el Señor se esforzó, es que de Él salía el poder sobrenatural de Dios. Es que de Él mismo representaba el poder sobrenatural de Dios. Y esto es bien interesante que lo entendamos, porque como decíamos que estuvimos hablando anteriormente, en los meses de enero y de febrero, de la manifestación del reino de Dios. Eso es la manifestación del reino de Dios. Jesús dijo, el reino de Dios llegó. El reino de Dios está aquí. El reino de Dios se establece hoy. ¿Y qué pasaba? Que cuando alguien se acercaba a Él, se manifestaba el poder de ese reino. Que tú y yo manifestemos el reino de Dios. Es impresionante todas las situaciones que se vivieron en un solo capítulo. Toda esa cadena de milagros que ocurrieron. En donde solamente por una vida rendida a la fe. Y como por una vida de personas que en un momento determinado decidieron creer, recibieron esos milagros. Cuando Jesús se monta en la barca y vienen los vientos y vienen los problemas y viene aquel movimiento del barco, Él le dijo, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Y yo quiero leer, ya para ir finalizando, en el libro de Santiago. Allí estuvimos hablando la semana pasada, en el capítulo 1. Y en el libro de Romanos también nos habla de las pruebas. Fíjense que el Señor en un momento mantenía la calma en las distintas circunstancias. A pesar de que, como dice y señala bien la palabra, que Él era un hombre como tú y como yo, que tenía sus necesidades biológicas, sus emociones y vamos a decir sus pasiones, por decirlo de alguna manera, que tal vez es una palabra que a mí no me gusta usar mucho, pero tenía sus emociones y Él mantuvo la calma porque Él estaba confiado y Él sabía quién era. Ahora los discípulos todavía no sabían, porque ellos se hicieron esta pregunta cuando Jesús calmó la tempestad. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre que hasta el mar se le sujeta? Por eso es bien importante para que se manifieste la vida de fe y el reino de Dios, para que tú y yo vivamos una vida de fe, que nosotros aprendamos a conocer en quién estamos poniendo nuestra confianza, que podamos a conocer quién es nuestro Padre. En Santiago capítulo 1, versículo 2, Él da una recomendación iniciando esta carta y dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de acá, de una parte a otra. No pienses pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su aparente hermosura. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios le ha prometido a los que le aman.
Bien interesante. Usted dirá, bueno, pastora, pero ¿qué tiene que ver eso con lo que estábamos hablando? Tiene mucho que ver. Fíjense ustedes, si nos ponemos a ver, el apóstol allí da unas recomendaciones y dice, cuando te halles en diversas pruebas, pide sabiduría. Porque nosotros tenemos que aprender a saber cómo actuar en las circunstancias adversas. Hay que reconocer y saber, ¿verdad?, que Dios permite, como lo dice él allí, que seamos tentados. No es que Dios tienta, sino que de la concupiscencia de nuestro corazón somos tentados, ¿verdad? Y allí la palabra prueba y tentar es lo mismo. Entonces dice, cuando te halles en diversas tentaciones, cuando te halles en diversas circunstancias adversas, cuando te halles en distintos problemas, cuando te halles en distintas situaciones, está con gozo, está alegre. ¿Quién de nosotros se pone alegre cuando está en una circunstancia adversa? Ni yo, puedo decirlo. El Señor en este tiempo y en esta semana ha venido probando esta palabra que estoy predicando. Ya les voy a contar por qué. Dice, si te encuentras en esa situación, pide sabiduría. Pero pide con fe, no dudando nada. ¿Ustedes se imaginan al leproso pensando allí en su lugar? ¿Me le acerco o no me le acerco? ¿Me irá a sanar o no me irá a sanar? No, mejor no me le acerco, porque si me le acerco seguro va a agarrar y van a empezar a gritar, leproso, leproso, y me van a echar de aquí. ¿Ustedes se imaginan eso? No, ¿verdad? Yo me imagino un leproso que dijo, yo voy a ir y él me va a sanar. Dice que el que pida con fe. Y fíjate, el apóstol no dice, cuando te halles en diversas pruebas, ten gozo y pide ser sanado. Dice, pide sabiduría. Pide sabiduría. Yo me ponía a analizar distintas situaciones que nosotros hemos pasado y en este mismo tiempo que estamos viviendo y en otras situaciones mucho peores para nosotros que vivimos. Y una de las primeras cosas que pasa cuando uno está siendo probado, uno dice, no, el Señor tiene el control. No, Dios, en el nombre de Jesús, Padre, y uno ora así con entusiasmo. Uno dice, Padre, en esta hora, pero cuando van pasando los días, cuando va pasando el tiempo, porque saben, uno quiere que la prueba se termine ya. Uno dice, bueno, aquí vengo, oro y se acabó esto. Imagínense ustedes cómo nos enseñaba el profeta y nos enseña la Biblia, Abraham, que esperó tanto tiempo el cumplimiento de la promesa. Imagínense ustedes esas oraciones. Después pasas a otra etapa. Por eso es que el apóstol dice, pide sabiduría, pero pide sin dudar, porque entonces empieza la duda y empieza, pero ¿por qué me está pasando esto? Pero ¿por qué Dios permitió que esto sucediera? Pero ¿cuándo es que eso van a acabar? Pero ¿por qué? Y empieza aquella situación y aquella confrontación contigo mismo. Pero ¿por qué? Yo necesito, Dios, que tú me expliques a mí por qué tú permitiste que a mí me pasara esto. Yo quiero que tú me expliques a mí por qué vino este, creo. Entonces le buscamos los culpables. Yo he escuchado tantas situaciones tan incoherentes y me duele que haya muchos cristianos que entran en esa incoherencia, como por ejemplo algunos que dicen, es falso, no hay ningún virus, salgamos a las calles, hagamos reuniones, porque no hay virus, los gobiernos mienten, no se está muriendo la gente, esto aquí nos están una persecución de la iglesia para que la iglesia no se congregue. Y te dan los argumentos y tú los escuchas y dices, bueno, tienen algo de lógica, que lo crearon, que etcétera, que es un plan diabólico. Bueno, y entonces uno dice, oye, parece que es verdad. Pero entonces hay otro grupo de cristianos que dicen, los gobiernos mienten, la gente se muere por montones, están recogiendo a la gente de las calles, están falsificando la verdadera cantidad de muertos. ¿A quién le cree uno? ¿Cuál es la verdad? ¿Está el virus o no el virus? ¿Hay pandemia o no hay pandemia? No, lo que pasa es que el gobierno está haciendo eso para querernos obligar a meternos en la casa juro. Y estamos pasando hambre porque nos están mintiendo. Bueno, ¿nos están mintiendo o no nos están mintiendo? ¿Hay o no hay? Y entonces se caen en incoherencia. ¿Pero por qué? Porque también escuché algunos que dijeron, bueno, como 40 días estuvo Jonás en el PEA, 40 días esto se acaba, vamos por el 80 y pico. Entonces, llega un momento en donde es necesario que tú y yo, antes de pedir incluso que la prueba pase, pidamos que Dios nos dé sabiduría para hablar,
para callar, para entender, para saber. No para buscar explicaciones, no pidiéndole a Dios, bueno, explícame por qué pasó esto. Y entonces yo creo que ahí de verdad, una vez que tengamos sabiduría, porque dice allí, la palabra Dios da sabiduría, no por medida, sino ampliamente, abundantemente. Entonces, una de las cosas que tenemos garantizado cuando se termine la prueba es que seremos más sabios. Tendremos más sabiduría. Lo segundo que dice allí, que pida sin dudar. Y una de las cosas que viene cuando pasa la prueba es que viene la duda. ¿Será que Dios me irá a quitar esto, sí o no? ¿Será que esto irá a pasar, sí o no? ¿Será que tendré que comer mañana? ¿Será que me iré a casar algún día? Algunas personas tienen temor porque dicen, ay, va a venir el Señor y no me voy a casar. Ay, no, se va a acabar el mundo y yo no pude ni siquiera tener una casa. Y la duda es como una ponzoña que se mete silenciosamente en tus pensamientos y te lleva a ser una persona de doble ánimo. El que duda es fácil de arrastrar ante doctrinas engañosas. El que duda que no le basta, sino que va y escucha a uno y a otro sin importar si lo que están diciendo tiene un basamento o un fundamento bíblico real, porque lo que andan buscando es algo que satisfaga aquella duda que tiene adentro, aquel miedo que tiene adentro de que lo que Dios dijo no se cumpla. El que duda es aquel que es arrastrado, dice allí, como las ondas del mar, como aquellos que estaban en la barca con Jesús y vino la tempestad y movía de un lado para otro la barca y te llena de miedo. La duda es el primer paso para que ese flagelo del temor se meta dentro de tu corazón, que a veces te nubla tus pensamientos y te lleva a pensar de una manera incrédula, te hace entrar en queja, y cuando entras en queja ya ahí se desencadena y entras, como decir, en la desesperación. La duda es el inicio para el principio de la caída y para reprobar la prueba. Porque la Biblia dice que cuando tú superes la prueba, te dará la corona de la vida. Dice allí que entonces saldrás airoso, saldrás fortalecido. El miedo paraliza, el miedo nubla los pensamientos. Voy a hacer un corte aquí un momentito. Ya no viste en el Instagram, se cortó un momento para que puedas transmitir. Entonces fíjense ustedes, pasa esto, que viene un momento que la duda viene al corazón y se te llena de miedo. Y eso trae frustración. Hay personas que lo único que quieren es que esto se acabe ya para seguir su vida. Conocí personas en situación de enfermedad que leyeron tal vez estos mismos versículos que yo leía en Mateo y decía, pero ¿por qué Dios no me ha sanado? ¿Pero por qué Dios no me sanó a mí? Tal vez es porque no has creído de la misma manera como crees. A veces no es suficiente la palabra, sino que entonces empiezas a buscar situaciones y soluciones por otros lados, porque no tienes la capacidad de poder creer que Dios tiene el control de todas las cosas. Es bien interesante y termino contándole mi testimonio, porque una de las cosas que yo recomiendo para este tiempo y para todo tiempo, en tiempo de prueba, es resistir. Resistir hasta el final. Resistir hasta ver coronado aquello, o la solución del problema, o la sanidad, o la respuesta a la oración, o la resolución de aquello que parecía que estaba atascado. Manteniéndose humilde delante del Señor, aceptando su voluntad, porque saben, muchas veces las situaciones que pasan Dios las permite porque no te conviene ni a ti ni a mí. Mantenerse humilde, entendiendo y creyendo que en su amor el Señor está obrando para bendición de nosotros. Yo les quiero contar rápidamente, no sé cuántos escucharon a mi hijo José Orlando, que decía que yo me estaba preparando haciendo acrobacias para esta predicación del domingo, ¿no? Él decía en forma de chiste que yo estaba preparándome, haciendo muchos ejercicios para esta transmisión que íbamos a hacer en vivo.
Y resulta que lo que pasó fue que el día nosotros, bueno, retomamos nuestra vida de hacer ejercicios, Yanubis, mi esposo y yo, bueno, porque él siempre está activo haciendo sus ejercicios, pero nosotros hacemos distintos, hacemos cardio y eso porque, bueno, ya estamos mayorcitos. Y entonces, bueno, nos pusimos a trotar y a caminar y a hacer ejercicio. Y mi esposo se le ocurrió la brillante idea, él que siempre es así, haciendo cosas novedosas, él agarró y nos dijo, vamos a hacer algo diferente, vamos a irnos por otros lugares, vamos a dar como que hemos hecho. Y empezamos a ir por la autopista. Yo desde el primer día que empezamos a ir para la autopista, yo no quería ir porque me daba miedo. Tenía miedo al ruido de los camiones, a la cosa, a la broma, bueno, me daba miedo. Pero yo me quedé callada al miedo y me dije, bueno, sí, vamos a ir. Pero no quería ir. Iba, pero iba con miedo. Iba, pero tenía dudas. Y en algún momento decía, no, es muy difícil, no, es muy horrible. Bueno, buscamos distintos momentos. Lo cierto es que un día, el martes pasado, yo iba por la autopista trotandito y me caí. Me caí como una caída digna de los videos asombrosos. Me caí, tuve una caída aparatosa, muy fuerte, di 2 vueltas, quedé con las piernas hacia arriba. Mi hija Yanubi se paralizó, mi esposo me ayudó, me golpeé en una rodilla, me golpeé en la mano y me hice una herida abierta en la mano y me hice distintos aporreos en diferentes sitios del cuerpo. Pero yo cuando me caí, yo todos los días que iba pensaba, me voy a caer. Yo iba en chores antes y empecé a ponerme un pantalón largo porque pensaba que me iba a caer. Entonces, bueno, pero ese día no pensaba nada, ese día me sentía segura, ese día iba de primera yo, comandando, trotando y me caí. Y yo cuando me caí sentí tanta frustración, me levanté rapidito, vámonos, no pasa nada. Me quité un pañuelo que tenía, me apreté la mano, me apreté la herida, y cuando vi que me empezó a salir sangre, me lo apreté duro y seguí. Y más adelante cuando empiezo a sentir sangre en la rodilla, bueno, me pegué en la rodilla. Y mi esposo, pero ¿estás bien? No, vamos a seguir y seguí. Y seguí y cuando llegué a la casa, bueno, con el dolor y todo, cuando llegué a la casa, bueno, me curé y todo, pero en la noche cuando me acosté, mi emoción, lo que yo tenía era, ¿por qué me caí? Porque si cuando yo pensaba que me iba a caer, yo oraba y le decía, Señor, guárdame, Señor, cuídame, Señor, protégeme. ¿Por qué tuve que trotar? ¿Por qué tuve que hacer lo que no quería hacer? Y empecé a culpabilizarme. Y les voy a decir, hermanos, para mí ha sido una prueba en estos días, una prueba difícil, porque bueno, yo soy de hacer, y he tenido que estar acostada en la cama sin poder hacer las cosas y me ha dolido muchísimo. La mano, el pie, la rodilla, todo. Y aparte tengo que aguantarme la burla de mi esposo, el chalequeo de Orlando. Y yo dije, lo voy a contar yo porque se lo va a contar en una prédica y se va a burlar de mí. Entonces yo dije, mejor lo cuento yo. Pero en verdad ha sido una prueba muy difícil. En las noches me despierto, no puedo dormir y lo que hago es orar y pedirle al Señor. Y me pregunto, ¿pero por qué? ¿Por qué me caí? Me he sentido mucha frustración. En realidad, caminar bien, tengo la rodilla bastante hinchada y me ha dolido mucho y me he sentido como débil, me he sentido como indefensa y no me gusta sentirme así. Y esa ha sido mi prueba en este tiempo, en esta semana fuerte para mí, porque siempre yo, no sé, he estado acostumbrado a hacer. Y claro, otras personas vienen como mi hijo y me dicen, eso no es nada, eso es un rasponcito. Bueno, sí, es un rasponcito, pero me duele mucho y también me he sentido mal porque me duele mucho. Entonces, fíjense, es una situación en un momento en donde no puedo decir que Dios no me advirtió. Podría decir, bueno, Dios me advirtió, pero lo permitió. No lo impidió. Pasó. Y yo vine a querer como reclamarle a Dios. Y tuve ciertos momentos de ira porque no quería que me pasara eso. Nosotros no queremos que nos pasen situaciones diversas.
Nosotros muchas veces en nuestra vida decimos, bueno, no, porque queremos tener el control, porque queremos decidir. Nosotros somos de los que queremos decir qué es lo que se va a hacer. Le decimos a Dios cómo lo va a hacer, cuándo lo va a hacer. Y cuando vemos que no es de esa manera, entonces sentimos todas estas emociones que le estuve hablando. Hablamos de la vida de Abraham, cuando Sara en un momento determinado, habiendo recibido la palabra de que iba a tener un hijo, ante la espera, ante el paso del tiempo, tomó una decisión incorrecta, pero Dios no se lo impidió. Que tú tomes decisiones incorrectas no quiere decir que Dios te lo va a impedir. No quiere decir que no vas a vivir las consecuencias de esas decisiones incorrectas. No quiere decir que tal vez no vas a sufrir las consecuencias de aquello que de repente hiciste que no tenías que hacer. Porque sabe, Dios no obliga a nadie. Dios no va a venir a detenerte. No hagas eso. Dios es bueno. Dios espera por ti. Cuando estás viviendo una situación diversa, Dios está esperando en tu decisión. Como nos enseñaba el apóstol Orlando. Cuando de repente en una situación como esta, Dios viene y te dice, actúa con generosidad. Déjame decirte que el que tiene la última palabra eres tú y soy yo. Dios pone el deseo de que tú hagas algo bueno en tu corazón. Dios viene y pone ese pensamiento por el Espíritu. Ayuda a tal hermano. Da esta ofrenda. Ven y asiste a alguien. Pero Dios no te obliga. Tú decides. Por eso es que dice que Él es el que te da la semilla. Él es el que te da la palabra. Él es el que te ha dado las promesas. Él dio primero. El Señor dio primero. Interesante, porque si lo llevamos a estos ejemplos que yo vi donde ocurrieron estos milagros, Jesús dio la palabra y el leproso decidió acercarse. Jesús iba caminando y el centurión, ante la situación que tenía, fue y se acercó. Y fíjense, en un momento determinado, nosotros a veces cuando pasan situaciones, bueno, enseguida decimos, no, oren por mí, oren por mí. Yo en un momento dije, no voy a pedir oración por mi rodilla, porque yo tengo que pasar esto, porque yo sé que Dios está trabajando en mí. Yo tengo que pasar esta situación y va a ser cuando Dios quiera y como Dios quiera, porque yo tengo que aprender a humillarme debajo de la mano poderosa del Señor. Tengo que aprender a vivir una vida sometida a su voluntad. Yo sé que Dios me guardó de una situación peor. Yo sé que Dios me ha librado de la muerte. Yo sé que Dios no permitió ni que se rompiera un hueso mío, ni que se rompiera mi cabeza, ni que mi cadera sufriera. Pero Dios no impidió la caída. Dios me guardó y me protegió. Y Dios, de esa misma manera, se va a manifestar a su tiempo la sanidad de la rodilla. Y así, igualmente, en este tiempo de pandemia o sin pandemia, de situación económica dura o difícil, de problemas familiares, tenemos que aprender a humillarnos debajo de la poderosa mano de Dios. Tenemos que aprender a humillarnos delante de Él y a atender su voluntad. ¿Cuántos hermanos no hay hoy llenos su corazón de odio y de resentimiento porque por su posición política están sufriendo porque quieren que se acabe cierta situación? No solamente en Venezuela, en distintos países. En distintos países que vivimos las mismas pruebas. Corazón lleno de temor, de odio, de resentimiento, de dolor, de tristeza. Cuando Dios nos ha dado tantas cosas, cuando Dios nos ha prometido la vida eterna, cuando Dios está interesado en tu salvación y en mi salvación. Y eso es lo más importante, hermanos, porque la vida no es esto. Porque la vida no es solamente esta circunstancia. La vida es más allá y es nuestra vida eterna con el Señor. Nosotros tenemos que vivir teniendo la certeza y la seguridad de que Dios tiene cuidado de nosotros, de que Dios nos ama con amor eterno. Y cuando nos hallemos en diversas circunstancias difíciles, adversas, económicas, nunca olvidemos, Dios tiene cuidado de ti, Dios tiene cuidado de mí. Si Él quiere, Él te puede limpiar. Si Él quiere, Él te puede sanar. Si Él quiere, Él te puede dar el esposo, la casa, los hijos. Todo según su voluntad para cumplir el propósito.
Pero quiero decirte, y con esto termino, que todo lo que Dios te da, todo lo que Dios te da, porque Él es el que da semilla, que siembra. Y no tiene que ver solamente con lo económico. Si Él te da sabiduría, Él te da para que tú puedas compartir. Si Él te da dinero, Él te da para que tú puedas compartir. Si Él te da salud, Él te da para que tú puedas predicar la palabra. Si Él te da muchos años de vida, es para que esa vida se la dediques al Señor, para que haga su obra. Todo lo que el Señor te da, que Él es el que da primero, te lo da para que tú de lo que has recibido generosamente des por amor a Él y por amor a los demás. Tenemos que pedirle al Señor que nos enseñe a amar a los demás, amarlos como Él los ama, amarlos de la misma forma que Él nos amó a nosotros primero. No solamente en este tiempo, sino en nuestra vida, que nuestra vida sea una vida de fe, cada día, todos los días, en todo momento, para que Dios dé testimonio de nosotros y por medio de nosotros Él nos permita que se hagan grandes milagros, grandes prodigios, que Él permita que a través de nosotros se manifieste su reino y que Él permita que a través de nosotros muchos puedan exclamar: Dios está aquí, porque lo ven reflejado en cada una de sus manifestaciones. Padre, te damos gracias, Dios. Te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es vida. Te damos gracias porque tu palabra, Señor, está llena de tantas enseñanzas extraordinarias para nosotros. Te damos gracias, Señor, porque cuando nos comunicamos con tu palabra, cuando nos llenamos de tu palabra, cuando nos enseñan tu palabra, nuestra fe se acrecienta, Señor. Empezamos a conocerte y adquirimos confianza, Señor. Y la confianza nos trae esperanza y nos trae paz. La confianza nos trae, Señor, tranquilidad. Señor, no hay cosa mejor que poder vivir confiados, Señor, en paz y con tranquilidad. No hay cosa mejor que vivir la vida sin miedo y sin temor, sin incertidumbre. Y eso solamente lo tenemos a través de ti, Señor. Padre Santo, en este tiempo, en estos 85 días, Señor, y aún más en todos los años que Venezuela está en crisis, nosotros hemos recibido la mayor enseñanza, y es que nuestra vida no depende de un sistema de hombre. Tú nos has guardado, tú nos has sustentado, tú nos has dado absolutamente todo lo que hemos necesitado. Tú nos has mantenido fuertes, sanos. Tú nos has librado de todas las maquinaciones del enemigo, Señor. Gracias, Dios. Gracias, no nos va a alcanzar la vida para agradecerte todo lo que tú has hecho con nosotros. Tu amor es inmenso, Padre. Enséñanos, Señor, a ver tu amor. Enséñanos, Señor, a amar de esa manera. Enséñanos a poder dar en generosidad. Enséñanos, Señor, a ser humildes y a mantenernos humildes. Y sobre todo, danos sabiduría. Derrama sabiduría sobre nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Y aprovechamos este momento para orar por Venezuela. Gracias por nuestro país. Gracias por Venezuela. Bendecimos esta tierra, tierra de gracia, tierra de abundancia, tierra de bendición, tierra de provisión, tierra de salvación, tierra donde nuestros hijos podrán crecer. Veremos nuestras generaciones poder. Tierra, Señor, en donde tú has decidido de tu favor y de tu espíritu. Padre, gracias por habernos librado cada día de los enemigos de nuestra tierra, Padre. Hoy no queremos pedirte nada, solamente gracias. Gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado. Gracias porque tú tienes el control total y absoluto de nuestra nación. Porque no importa las maldiciones que otros digan, nosotros bendecimos a Venezuela. Porque las circunstancias adversas, duras, difíciles, que no negamos, entendemos y sabemos que para los que creen, para los que viven la vida de fe, tú transformas esas realidades y las conviertes en bendición. Aquello malo lo conviertes en bueno. A donde hay escasez, tú traes abundancia. En donde no hay nada, tú sobrenaturalmente creas aquello que no es y aquello que no se ve. Padre Santo, porque en donde
todos los informes de la mente humana decretan y declaran el mal, tú allí es donde haces los milagros. Tú allí es donde te glorificas con poder y con abundancia. Te pido, Señor, que cada uno de los que va a escuchar este mensaje puedan creer, puedan vivir la vida creyendo que en Venezuela y en cualquier nación del mundo en donde esté un hijo de Dios que le crea a él irá bien. Porque el justo tiene un decreto sobre su vida. Mientras haya sido justificado, mientras viva su vida creyendo, libre y apartado del pecado, irá bien en todos sus caminos, Padre. Porque no depende del lugar, no depende del sitio, depende de la bendición tuya que ha sido depositada en cada uno de nosotros, Padre. Estamos bendecidos con toda bendición espiritual. Estamos bendecidos, estamos en victoria, estamos sanos, somos fuertes porque el Señor está con nosotros. Y aún en adversidad, Él se glorifica. Él se glorifica y obtendremos la corona de la vida y la corona de la victoria. Fortalece a aquellos hermanos que hoy se encuentran en diversas pruebas. Llénalos de sabiduría, llénalos de inteligencia en el nombre de Jesús. Arranca todo espíritu de miedo, de temor y de duda, Padre, en el nombre de Jesús. En esta hora te decimos que si tú dices la palabra, nosotros la creemos. Así que estaremos bien, estaremos en paz, tendremos con qué comer, daremos de manera generosa. No tendremos miedo por el futuro ni por el mañana, porque el Señor tiene cuidado de ti y de mí. Amén y amén. Ha sido de gran bendición. Los bendigo mucho. Sigan allí conectados. Vuelvan a escuchar la palabra. Denle el dedito arriba me gusta. Escriban así sea. Amén. Y compartan con sus amigos para que esta palabra llegue a muchas personas en distintos puntos de la tierra. ¿Sí? Y no se olviden, no sean pichirres. Tómense su fotito y pásenla para que los demás también vean que no son ustedes los únicos que se conectan, que hay mucha gente que está conectado en este momento, todos unidos recibiendo la palabra del Señor. Nos vemos el próximo miércoles. Chao, los quiero mucho.